¿Quiénes han puesto en un nacimiento Reyes Magos? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Y bueno, salí con este cofrecito para que quizás se ejemplifique el tema este de los regalos, ¿no? De los obsequios. Bueno, el día de hoy vamos a ver un mensaje de la palabra de Dios que tiene que ver con eso. ¿Cómo se llama la serie que estamos mirando? La serie que estamos mirando en este mes se llama más duro, y la diligencia es esa mezcla de habilidad y persistencia, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama la diligencia, la habilidad más la persistencia, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver un mensaje que se titula Una adoración diligente. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad, con la tradición judía, con los Reyes Magos? Pues bueno, hoy vamos a ver un poquito cómo todas esas piezas se terminan de engranar y qué es lo que nos termina de arrojar. Les invito a cerrar nuestros ojos, por favor. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana venimos ante tu presencia a agradecerte por estar en este lugar. Te pido, mi Dios, nos bendigas, abras nuestro entendimiento, que podamos comprender, Señor, cuáles son tus verdades, cuál es tu plan para nosotros, cómo debemos nosotros responder con una adoración diligente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran aquí, oro por nuestras familias. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Señor, que no hable ni una palabra más, ni una palabra menos que la que tu Santo Espíritu quiera decir a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les invito a la Escritura. Mateo es el único evangelio que menciona la llegada de estos famosos magos, ¿verdad? Se registra en Mateo 2:11 y dice lo siguiente: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándoselo, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Antes de llegar a este texto, nosotros debemos comprender algo. La palabra de Dios está escrita en nuestro idioma. ¿Está escrita en nuestro idioma? ¿Está escrita en nuestro tiempo? ¿Está escrito en nuestra cultura? ¿Está escrita directamente para nosotros? Así, palabra por palabra. Miren, la palabra de Dios está encerrada dentro de un tiempo, dentro de un espacio, dentro de una cultura, dentro de una situación especial que es necesario que nosotros comprendamos antes de interpretar la palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Normalmente, cuando se toma un texto directamente y se olvida de todo el contexto cultural y se lo aplica en nuestras vidas, podemos cometer cualquier error. Existen muchas tendencias de pensamiento el día de hoy. Hay gente que habla de la parte textual de la Biblia, religiosa de la Biblia, y se refiere a la Biblia de una manera letra por letra, cuando en realidad la enseñanza, el principio universal que nos trae la Biblia puede ser otro. Hay gente que en cambio hoy le dice: Señor, dame espíritu de revelación. Y se acercan al texto y dicen lo que quieran del texto, diciendo que Dios les puede dar revelación. Miren, el texto está revelado. Lo que nosotros necesitamos es tener un trabajo para poder estudiar las Escrituras y aplicarlas a nuestras vidas. Sacar el principio universal y aplicarlo a nuestras vidas. Ok, en primer lugar, ¿quién escribe este texto de la Biblia? Que dicho sea de paso, como les decía en principio, está registrado solamente en un libro. ¿Quién lo escribe? Se llama Mateo. Y Mateo significa don de Jehová, regalo de Jehová. Hay una particularidad con Mateo, es que Mateo era un publicano dentro de la cultura judía de ese tiempo, hace 2000 años. Un publicano era un judío al servicio de Roma. Roma era el pueblo que oprimía a los judíos. Roma tenía un poder tal que les tenía como esclavos a los judíos. Y miren, un publicano era la persona que se encargaba de cobrar los impuestos a su propio pueblo. Un publicano no tenía sueldo. Un publicano, si tenía que cobrar por un tributo, digamos en moneda nuestra, si tenía que cobrar $1 por un tributo, a la hora de cobrar él cobraba 2, porque uno era para la bolsa de los romanos y otro era para su sustento. Por eso los publicanos se desesperaban por cobrar más y más y más y más tributos. Y siempre los tributos eran más caros porque de esa forma cumplía con el poder y cumplía con él. Les pregunto algo, una persona como la que les estoy contando, ¿pudo haber tenido o pudo haber gozado de la simpatía del pueblo judío?
¿Cómo habrá sido visto? Miren, un publicano, un cobrador de impuestos, provocaba el repudio de la gente y mucho más de los fariseos. Los religiosos de ese tiempo condenaban directamente a los publicanos por haberse vendido al poder y por cobrarles impuestos a sus propios hermanos. Un publicano no era bien visto. Jesús mismo fue criticado por los religiosos de ese tiempo sobre la inclusión precisamente de este tipo de personajes dentro de los 12 discípulos. Mateo, una persona vendida al poder, terminó de ser parte de los 12 discípulos de Jesús. Los religiosos no entendían esto. ¿Por qué Mateo registra la llegada de los magos y no registra Marcos, no registra Lucas, no registra Juan? Miren, supongamos que aquí en la esquina viene un auto y se choca contra otro auto. Y nos acerca, aquí está la Rebe, que su trabajo es el periodismo. Se acerca a la Rebe y encuentra un testigo y le dice: Señor, ¿cómo fue el choque? Y le va a decir: verá, lo que pasa es que venía un carro por la Avenida República y se le fueron los frenos. No pudo frenar y se fue encima de este carro que estaba saliendo. La Rebe se va donde otro testigo que está en otra cuadra y le dice: Señor, ¿usted vio el accidente? Le dice: sí, venía un auto por la República y el otro señor se salió imprudentemente. Miren, los dos ya aportan otra cosa. Y parece que ese carro no tenía muy buenos los frenos, entonces se chocó. Después viene otra persona y le dice: lo que pasa es que un niño salió y por no atropellarle el señor se abrió. Y como se abrió, entonces no alcanzó a salir bien y vino el otro carro y le chocó. Miren, los tres testigos pueden tener una parte de la verdad, solamente que cada quien mira un ángulo diferente. Los discípulos de Jesús hicieron algo parecido. Cuando compilaron los evangelios, cuando escribieron precisamente su experiencia con Jesús, lo que le impactó a Mateo fue la llegada de estos personajes. ¿Por qué le impactó a Mateo la llegada de estos personajes? Porque se parecían en parte a la vida que él había tenido. En primer lugar, Mateo no gozaba de una muy buena reputación. Mateo era una persona que cobraba impuestos a su propio pueblo y eso hacía que se gane el repudio de la gente. Él fue criticado. La llegada de los magos fue criticada. La llegada de los magos no perteneció, digamos, a un contexto cultural judeo-cristiano como nosotros estamos acostumbrados. Y les voy a decir por qué. Vamos precisamente a hablar de lo que fue el contexto, en medio de qué se da todo esto. La Biblia habla de magos. El nombre en hebreo en realidad suena como magoi, pero en griego se pronuncia magú. Esto no es el nombre de una profesión. Esto no es un mago como el que nosotros conocemos, el que del sombrero saca un conejo, de la manga saca la ropa y esas cosas. No es eso. Magú era el nombre de una tribu medo-persa, una cultura que eran distinguidos en Babilonia por la sabiduría que ellos tenían. Eran personas muy, muy educadas, muy sabias, muy estudiosas. Era una tribu de sacerdotes en la cultura babilónica. Miren, lo que la tribu de Leví era para el pueblo de Israel, los sacerdotes de Dios, era precisamente los magú. Magú era un pueblo dentro de la cultura babilónica que se encargaba de contarles lo que su Dios les decía. Eran monoteístas, tenían un solo Dios y ese Dios se representaba en el fuego. Era una cultura que no tiene nada que ver con la cultura cristiana. Tenía un trasfondo que no tiene nada que ver con los principios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Era una cultura totalmente distinta. Y pongámosle una cosita más. Era una cultura que había oprimido al pueblo de Dios 500 años atrás en un exilio que se llamó el exilio babilónico. El pueblo de Babilonia se llevó cautivo al pueblo de Israel, se le sacó de Jerusalén y se le llevó 800 kilómetros así de lejos, se lo llevó a su tierra y en su tierra lo mantuvo cautivo, separando hogares, familias, matando personas, sometiéndolos a trabajos fuertes, haciéndolos esclavos. Ese fue precisamente el ejército que se lo llevó al pueblo de Dios. 500 años después, una tribu, la tribu que se encargaba de la adoración a su Dios, es la que vuelve a Jerusalén 500 años después a adorar al rey de los judíos.
¿De dónde salió todo esto? ¿Por qué lo están haciendo? Pues bueno, esta tribu, la tribu de los Magú, que es la que llegó precisamente a visitar a Jesús, tenían unas prácticas que no tenían nada que ver con la cultura judía. Tenían prácticas de adivinación, por ejemplo. Tenían prácticas de ocultismo, de hechicería. Su trabajo se basaba en el estudio de los movimientos de los astros en el cielo. Miren, ellos eran un grupo pagano, lleno de supersticiones y de miedos. Era un grupo asesor directo del rey. De hecho, de los Magú salían los reyes babilónicos. Estamos hablando de un grupo extremadamente importante dentro de la cultura precisamente babilónica, medo-persa. Miren, la distancia que viajaron estos magos es 800 kilómetros. Hablamos más o menos, una distancia como más o menos desde Ibarra hasta Loja. Más o menos, si fuésemos en auto, unas 18 horas, más o menos eso. 18 horas en auto. Ahora, ellos no vinieron en auto. Ellos no viajaron en American Airlines. Ellos viajaron en una caravana donde habían camellos, habían carrozas y había mucha gente. La tradición nos dice que eran 3 magos, ¿no es cierto? Melchor, Gaspar y yo. No, miren, la tradición dice que son 3 magos. En realidad no eran 3, era una tribu. Y esa tribu venía mucha gente. ¿Por qué? Porque traían no precisamente un cofre como la tradición nos cuenta, ¿no? Que traían el oro y el incienso y la mirra y nos destapan y hay un poquito así, ¿no? 2 cadenitas y un anillo. O sea, no era precisamente así. El oro era un regalo en ese tiempo para los reyes y se lo daba de manera abundante, en baúles. Lo mismo el incienso que se le daba a los dioses, o al dios en este caso de los babilónicos, que era el dios del fuego. El incienso se ponía en el fuego y emanaba un olor, y ese era el sacrificio que daban a su dios. Y la mirra era un ofrecimiento para los cuerpos de las personas cuando morían, para que no huela feo. No era en una cajita como esta, una cajita de 20 centímetros por 20 centímetros. Eran baúles. Y venían en caravana, ¿por qué? Porque habían grupos de personas que en el camino les robaban. 800 kilómetros a ese paso. Debieron haberse demorado muchísimo tiempo. Intente usted ir caminando de aquí a Loja. Por eso dicen que el lojano que pisa Quito no regresa, ¿no? Porque le queda muy lejos la casa. Es muy lejos. Es muy lejos. El pato se ríe porque él es de Loja. Tus papis son de Loja, ¿no? No. Bueno, no sé por qué se vio que eran lojanos. Por la música quizás. Miren, a la final esta gente caminó muchísimo. Y estos magús tenían prácticas similares al cristianismo. Adoraban a un mismo Dios, ofrecían ciertos sacrificios, pero no adoraban exactamente al Dios que nosotros conocemos. Tenían cierto temor de un Dios. ¿De dónde los magús llegaron a tener ciertas prácticas parecidas a las nuestras? 500 años atrás, antes del nacimiento de Jesucristo, el pueblo de Dios, como les había dicho, fue precisamente exiliado hasta Babilonia. Los llevaron cautivos en calidad de esclavos. Uno de los jóvenes que sacaron dentro del pueblo para enseñarle la cultura babilónica se llamaba Daniel. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? Daniel fue uno de los jóvenes que lo tomaron y dijeron: este muchacho le podemos enseñar nuestra cultura y puede ser uno de los líderes. Y le empezaron a enseñar. Pero Daniel propuso algo en su corazón. Propuso no contaminarse. Aprendió todo lo que podía aprender, pero en su corazón no se contaminó. ¿Cómo lo recuerda la cultura babilónica a Daniel? Miren ustedes un texto que está en Daniel 4, versículos 7 y 8. Está hablando Nabucodonosor, que en ese tiempo era rey de Babilonia. Dice: vinieron magos, era esa tribu magús, astrólogos, caldeos y adivinos. No quiere decir 4 grupos distintos, es un sinónimo de los anteriores. Los magos también eran astrólogos, también eran caldeos, eran medo-persas y también eran adivinos, era parte de su profesión. Y les dije el sueño, cuenta Nabucodonosor, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí, ¿quién? Daniel. ¿Quién era Daniel? Era un joven judío
que decidió en su corazón aprender pero no contaminarse, cuyo nombre es Belsasar. Este es el nombre que le pusieron en Babilonia, Belsasar. No se olvide del nombre Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de dioses santos. Más allá de que Daniel estaba experimentando un exilio, estaba experimentando un momento difícil, más allá de que su familia había sido separada, más allá de que él había visto el dolor de sus hermanos, más allá de que estaba en tierra ajena, más allá de todo eso, él decidió no contaminarse, y la imagen que presentaba al resto de la gente, al mismo rey, era santidad. Hay algo en ese muchacho que le hace ser diferente a los demás. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los... ¿Cuál era el cargo de Daniel? Belsasar era el nombre que le pusieron a Daniel. ¿Cuál era el cargo que tenía dentro de Babilonia? Era jefe de los... Miren, ¿por qué los magos, después de 500 años, llegan a adorar a Jesús caminando desde Babilonia hasta Jerusalén y después hasta Belén? ¿Por qué? Porque hubo un hombre que decidió no contaminarse, llamado Daniel, que influenció de tal manera sus vidas que las enseñanzas de su Dios quedaron impregnadas en su mente y en su corazón. Y esa cultura como tal, Daniel era jefe de los magos. Esa cultura, ese pueblo, ese espacio donde estuvo Daniel 500 años después, no se había olvidado de las enseñanzas que Daniel dejó para ellos. De ahí nace este afán de ir a adorar al Mesías que nació, de parte de una cultura que no sabía precisamente quién era Dios Padre, cuál fue la promesa de Abraham, una cultura que no conocía los principios judeocristianos, que sí sabían los que estaban en Belén, que sí sabían los que estaban en Jerusalén y que no llegaron a adorar a Jesús. La diligencia es una mezcla de habilidad y persistencia. 500 años después, la habilidad que tenían estas personas de mirar los astros les llevó ¿a qué? A que buscaran la estrella que les llevó a Belén a adorar a Jesús. ¿Estamos hasta ahí? En este punto digo, ¿me entienden todo o quieren que me vaya? Bueno, dice, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Acuérdense ustedes que los magos lo que hacían era revelar cosas. ¿Se apoyaban en qué? En los astros, se apoyaban en la adivinación, en las supersticiones y adivinaban cosas. Pero Daniel tenía el espíritu de Jehová, un espíritu superior a todo eso. Y el rey lo puso como la cabeza de sus consejeros. Los magos eran consejeros directos del rey. De hecho, de ellos salía el rey. Pero para poder ser rey dentro de la cultura de los magos había que cumplir con dos cosas. El primero, ser versado. Ser muy bueno en lo que hace. ¿En qué? En la superstición, en la adivinación, en el ocultismo, en la hechicería, en el movimiento de los astros. Ser muy bueno en eso. Y la segunda cosa que debían tener es conocer otro tipo de culturas. ¿Qué estaba pasando en ese preciso momento, en ese preciso instante? Miren, los magos tenían tremendo poder político. Los magos influenciaban en las decisiones de gobierno, y en ese mismo punto el gobierno de Babilonia, el gobierno de Persia había caído. El gobierno medo-persa había caído. Tenían un rey muy malo que lo sacaron y no había rey. La gente que fue buscando adorar a Jesús también quería llenar en su currículum, también conoce otras culturas, para ser tomada en cuenta para llegar precisamente al trono. Les pregunto algo, ¿ustedes creen que lo que sucedía en el imperio babilónico influenció de alguna manera a los romanos? ¿Preocupó de alguna manera a los romanos? Herodes fue puesto de parte de Augusto César, fue impuesto como el rey de los judíos. Él no era un judío, fue impuesto, y de pronto llega una caravana, un montón de gente, una tribu entera buscando al rey de los judíos, y Herodes dice:
rey de los judíos. A mí me puso Augusto César. Y ellos le dicen, es que hemos visto su estrella, él ha nacido, venimos a adorarle. Herodes vio en realidad un tremendo problema a la hora de encontrarse con los magos, porque le hablaron precisamente de un rey que había nacido. Herodes era un rey ya viejo y era un rey muy malo. Realmente la llegada de los magos a Jerusalén terminó de ser un asunto que generó una conmoción social, porque el trono de Herodes se vería en peligro con su llegada. Miren, durante el nacimiento de Jesús aparece una estrella. Esta estrella es vista por ellos. Diligentemente buscan, caminan 800 kilómetros para llegar con los presentes. Cuando llegan, los magos preguntan por el rey de los judíos. Se queda en shock Herodes, más o menos calcula el tiempo que se pudieron haber demorado, y la orden es matar a los niños menores de ¿cuántos años? A ver, si Jesús había nacido, ¿por qué mató a niños menores de 2 años? Carlitos, más duro. La figura que en el pesebre quizás está sobrando. No les digo que vayan a sacar, no, déjenlo tranquilos, es simplemente simbólico lo que tenemos. Pero la figura que está además en el pesebre es esta, la de 3 personas con esto, porque no llegaron a adorar a Jesús en el pesebre, se demoraron alrededor de 2 años. Abramos nuestras Biblias. Mateo. En Mateo, porque aquí tenemos un Mateo, vaya a venir acá adelante. En Mateo, capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículos desde el 1, vamos a leer hasta el 11. El título dice, la visita de los magos. Con estos antecedentes que les doy, con estos lentes para mirar el contexto cultural, vamos leyendo y les voy comentando lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 2 de Mateo, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Herodes era un rey viejo y muy malo, acuérdense. Vinieron del oriente, Babilonia quedaba en el oriente, a Jerusalén unos magos. En realidad no eran magos, sino eran una tribu que se llamaba Magus, una tribu de donde salían los reyes babilónicos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren, parte de ser un buen mago tenía que ver con mirar los astros, tenía que ver con interpretar los astros. Y ellos con diligencia se dieron cuenta de que algo pasó. Daniel había influenciado de tal manera en esa cultura que dijeron, algo está pasando, esa estrella no es común, algo está sucediendo. ¿Ok? Vamos al siguiente versículo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Jerusalén? Porque la llegada de los magos anunciaba un cambio de gobierno. Por eso Herodes pensaba que él iba a salir de su puesto. ¿Cómo se pone la gente cuando le anuncian en la empresa que va a haber movimiento de personal? ¿Cómo se pone? Supongamos que usted es jefe de producción y le dicen, te presento al nuevo jefe de producción. ¿Cómo se siente usted? Jerusalén se turbó. Estoy buscando los bolsillos en la túnica y no hay. Jerusalén se turbó porque había un cambio de gobierno, venían nuevos tiempos. Vamos al siguiente, el 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó
de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Miren, Herodes empezó a preguntar, ¿hace cuánto tiempo? Más o menos, ¿desde cuándo están buscando esto? Los magos tenían esa mezcla de habilidad y persistencia que les llevó a salir de su tierra y llegar a adorar a Jesús. La diligencia fue esa puerta que les abrió precisamente paso en medio del desierto para poder llegar a Jesús. Y les pregunto, Herodes, ¿desde hace cuánto están en estas? Vamos al siguiente versículo. Es el 8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Era verdad o era mentira esto? Vayan ustedes, hagan nomás, yo ya les sigo. Me dicen nomás dónde es para llegar. ¿Cuál era la verdadera intención de Herodes? Era no perder su puesto, era no perder su corona. El 9. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Miren el siguiente detalle en el versículo 11. Dice, y al entrar en no dice al entrar en el pesebre. ¿Por qué? Porque los magos se demoraron en llegar. Los magos no estuvieron allí ese momento del nacimiento. Tarde, pero llegaron. Se demoraron, pero llegaron. Miren, la diligencia no es sinónimo de rapidez. A veces nosotros queremos que las cosas salgan ya. A veces nosotros buscamos que las cosas se den, pero en el instante. Señor, yo te pido hoy y mañana quiero que ya esté aquí. Señor, quiero un carro que mañana aparezca en la puerta de mi casa. Con el Señor no funcionan las cosas así. Señor, dame paciencia, pero ahorita, dame paciencia. Miren, la diligencia, esa mezcla de habilidad y persistencia, nos lleva a que busquemos nosotros a la habilidad, ayudarle con esa persistencia que nos lleva a conseguir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Qué tal si los magos a medio camino decían, ya 200 kilómetros muy largo está, mucho sol, y los camellos ya están cansados, pobrecitos? Ahora que hablamos del bienestar animal todo el tiempo, ya, devolvámonos nomás. Como decíamos en el colegio, ya manden a las casas. Miren, si ellos no hubiesen sido diligentes, no nos hubiesen dado el ejemplo de adoración que hoy vamos a mirar. Miren lo que dice Daniel 9:24. ¿Qué pasó a la final? ¿Qué pasó a la final? ¿Por qué termina de ser importante esto de que los magos lleguen? Hubo una profecía, hubo una palabra de parte de Dios que Daniel la comunicó al pueblo. Y eso tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse para que se note precisamente que Jesús era el enviado de Dios. Hablo de Daniel 9:24, dice 70 semanas. No se olvide de ese detalle. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La santa ciudad es Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y, ¿qué dice aquí? Y ungir al santo de los santos. ¿Quién era el santo de los santos? Más duro. ¿Quién era el santo de los santos? Era el Salvador, era el Mesías, era Jesucristo. ¿Cuánto tiempo dice? 70 semanas. Ahora, las semanas que habla esta profecía no son las semanas romanas que nosotros tenemos. No son de nuestro conteo. Vamos al siguiente versículo, el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe, aquí se llama clarito, Mesías el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Miren, la Biblia está dando ya números. Dios le había dado números
a Daniel respecto a qué tiempo se iba a demorar la restauración de Jerusalén. Pero las semanas de las que hablaba no es las semanas que nosotros conocemos. Los tiempos en la cronología bíblica son así. En este punto es donde comienza el regreso de los judíos cautivos a Jerusalén. En el año 458, antes de Jesucristo, está el decreto de Artajerjes para que puedan regresar, y ese es precisamente el 7º año. Y después, entre este 7º año y el año del jubileo, donde comienza la restauración, hay 49 años. Divida 49 para 7. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? 7. ¿Recuerdan ustedes cuánto dijo que se demoraba? 7. Las semanas de Dios estaban divididas para ese tiempo en 7 años. Por eso, 7 por 7 le dan 49 años en nuestro conteo. Y mire usted, dice después 62 semanas para volver a edificar. Entre el decreto del año de jubileo, que fue el 409 antes de Jesucristo, y el bautizo de Jesús a sus 30 años, hay exactamente 62 semanas, es decir, 434 años. La profecía que hablaba Daniel hablaba de Jesús. Y los números son exactos. Usted lo puede buscar en su casa. Métase al internet, empiece a investigar y usted se va a dar cuenta que es exacto. La primera semana entre el regreso de los cautivos y el decreto de Artajerjes son 7 años. Y después terminan de ser 7 semanas más, en 49 años. Si aquí son 7 semanas, de aquí es una, ¿cuánto suma? 8, ¿no es cierto? Sí, 8 semanas, más 62 semanas. ¿Cuánto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Para qué? Para ungir al santo de los santos. ¿Estamos? Exacto. La semana que Dios hablaba era de 7 años. En total, 490 años. Desde el decreto de Artajerjes hasta lo que termina de ser el inicio del ministerio de Jesús. Los números exactos. ¿Y quiénes buscaban esto diligentemente? ¿Quiénes? Los magos. Ellos estaban pendientes del cumplimiento de lo que el jefe de los magos, Belsasar, conocido en ese mundo babilónico y en el mundo judío conocido como el profeta Daniel, había dicho que iba a suceder. Esto fue trasladado de generación en generación. La primera generación enseñó a sus hijos y ellos a los hijos de sus hijos. Y se fue trasladando así por 490 años hasta que la estrella cruzó por los cielos y dijeron: el Mesías ha nacido. Para seguir a Dios hay que ser diligente. Para adorar a Dios hay que ser diligente. Al Señor hay que cantarle con integridad y con inteligencia. Al Señor hay que adorarle con nuestros actos, con nuestra vida, no solamente con nuestra boca. Ser cristiano de hoy en día no implica solamente venir a la iglesia y cantar y en Navidad dar un regalito. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y más bien él influenció en los magos. Él influenció en la gente la promesa del Mesías que ha de nacer. 490 años después nació. La palabra de Dios se cumplió exacto. Terminemos esta fase precisamente de los magos. Vamos al versículo 11 de Mateo. Mateo 2:11 dice: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándoselo, adoraron.
Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Miren, 490 años tuvieron que pasar para que esta generación de magos termine de llegar ante la presencia del Mesías y lo puedan adorar. 490 años para que la palabra de Dios se cumpla. 490 años. La adoración requiere de diligencia. Yo quiero venir a la iglesia y adorar a Dios y esperar que cuando salga por la puerta se cruce la respuesta que estoy esperando. Y Dios no nos trata así. Dios nos pule con el tiempo. Dios nos perfecciona con el tiempo. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Dios no es mago. Él no coge el sombrero y se saca y dice: aquí es lo que pediste. Dios es un Dios de procesos. El cristiano no se hace en microondas. El cristiano se cocina a fuego lento, con paciencia, con tiempo. Los cristianos de microondas tienen pasos fugaces en la vida. ¿A cuántos nos gustan esos rapiditos que metemos en el micro? Sí, han hecho eso, un poquito de agua y, ¿no es cierto? Para un rato de apuro. Pero no hay cosa más rica que llegar a la casa de la mamá, a la casa de la abuelita. Yo recuerdo a mi abuelita cocinar con leña. Despacio, con todo el tiempo. Es otro sabor, es otra cosa. La comida rápida tiene su espacio, pero no hay cosa más rica que una colada de haba con tostada, con tostado y chicharroncitos hecho por la mamá o por la abuelita. No sé, en el caso de mis hermanos de Venezuela, un pabellón puede ser, ¿verdad? No hay cosa más rico que un pabellón hecho por la abuelita. En el caso de mis hermanos peruanos, no sé, no hay cosa más rica que una leche de tigre, puede ser. Sí. ¿Verdad? Miren, llegar precisamente a dejar que Dios ocupe el tiempo en nuestro beneficio termina de ser un tesoro reservado para nosotros. El versículo número 12 dice: siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué tiene que ver a la final esto de la ofrenda de los magos que llegaron a adorar a Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida el día de hoy? ¿Los magos eran sacerdotes de Dios? ¿Los magos eran personas versadas en el Evangelio? ¿Los magos eran personas que conocían, que guardaban el día de reposo? Les estoy preguntando. Que guardaban el día de reposo, que no caminaban más de 900 pasos, que no probaban animales inmundos. ¿Eran así los magos? Los magos confiaban únicamente en el Dios de dioses y Rey de reyes. Los magos seguían al pie de la letra los 10 mandamientos. Les pregunto, ¿cuáles eran las fortalezas de los magos? La superstición, la adivinación, los conjuros. Sin embargo, ellos tuvieron una virtud: el diligentemente buscar al Rey de los judíos que había nacido. Esta noche nosotros celebramos Nochebuena en el mundo cristiano. Y con mucho dolor veo como varios de mis hermanos en la fe, a quienes amo mucho, se esfuerzan por gritarle al mundo de que celebrar Navidad es pagano. Que Jesús no nació en un 25 de diciembre. Es cierto, no nació en un 25 de diciembre. El censo en donde se registra la llegada de José y María hasta Belén no coincide con nuestro calendario en diciembre. Se esfuerzan por decir: no hay que festejar porque a la final fue un decreto de un papa para poder juntar la religión pagana con la cristiana. Y es cierto. Y es cierto. La fecha no coincide. Los humanos pusieron muchos elementos de la Navidad: el árbol, las gorritas, los reyes magos.
las ofrendas en cofrecito cuando eran baúles. Sin embargo, el mundo ha destinado esta fecha para reconocer a Jesús como el Salvador. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle a la gente: no, no celebren, eso es pagano, no digan al mundo que Jesús es el Salvador? ¿A quién le conviene que el mundo no reconozca a Jesús como el Salvador? ¿A quién le conviene? ¿A Dios o al enemigo? Los magos ofrecieron 3 cosas. Ofrecieron oro. El oro es un regalo exclusivo dedicado de rey a otro rey. La familia de los magos, la tribu de los magos, era de donde salían los reyes de Babilonia. ¿Y qué le ofrecieron a Jesús? Le ofrecieron oro. La adoración no es una actividad exclusiva de los cristianos, sino una oportunidad para reconocer a Jesús como el Rey de la humanidad. Si esta noche las personas que no tienen un pleno conocimiento de Dios reconocen a Jesús como Rey, la gloria sea a Dios. ¿Quién soy yo para decirles: no les reconozcan a Jesús así? Ahora no es la fecha exacta. No ocupen gorritas, no ocupen árboles, no pongan nada. Pasen como que fuese un día cualquiera. Los fariseos eran quienes estaban preocupados en las formas, en la religiosidad. Ellos eran quienes olvidaron la esencia. Como diría mi abuelita, el condumio de todo esto. ¿Quién soy yo para decirle a la gente: no reconozcan a Jesús como Rey en esta fecha, porque no es la fecha exacta? ¿Creen que sería diligente yo si hiciera eso? Los reyes ofrecieron, los magos, de donde salían los reyes, ofrecieron a Jesús incienso. El incienso era un elemento que al ponerlo en el fuego emanaba un olor, una ofrenda. De esa manera ellos adoraban a su Dios. La adoración es una oportunidad de reconocer a Jesús como Dios y no es propiedad exclusiva de los cristianos. Reconocer a Jesús como Dios no es nuestra propiedad exclusiva. Si hoy el mundo quiere reconocer a Jesús como Dios, la gloria sea a Él. Si hoy quieren decirle: gracias por darme mi casa, mi familia, gracias porque este año he tenido algo que servirme, gracias porque este año he podido dar a mis hijos un bocado de pan, gracias porque este año hemos conquistado lo que no hemos conseguido en años pasados, la paz que hemos buscado para nuestra casa. Si el mundo le quiere decir gracias a Dios por eso, ¿quién soy yo para ponerme al frente y decirle: no es la fecha? Eso lo dejo a los fariseos. Yo quiero adorar a Dios. Otro de los obsequios fue la mirra. La mirra era una especia para poder poner a los muertos para que no huelan feo. De esta forma, lo que estaban haciendo los magos era reconocer a Jesús también como hombre. La adoración es un espacio donde las personas comunes y corrientes reconocen a Jesús como un hombre que venció. Jesús fue 100% Dios, fue 100% Rey, pero también fue 100% hombre. ¿Sabes? Jesús sabe lo que es ser traicionado. Jesús sintió el dolor de la traición. ¿Sabes? Jesús conoce lo que es sentarse a la mesa con alguien que está a punto de causarte un daño.
Jesús sabe lo que es doblar la espalda y agacharse a lavarle los pies de quien en pocos minutos le va a negar. Jesús conoció en su propia carne, Jesús conoció lo que es la tentación y con la palabra supo responder y decirle: escrito está, escrito está, escrito está. Y si hoy el mundo quiere reconocer eso de Jesús, yo no me voy a parar delante. Ni siquiera Herodes, que era un rey malo, se paró y les dijo: no le adoren porque yo soy el rey de los judíos. Ni siquiera él. Yo no me voy a parar al frente a decir: no se pongan las gorras, eso es de un viejito alemán, eso no tiene nada que ver con Jesús. No se pongan lo del árbol, porque eso tiene que ver con un ejército que cortó un árbol y después colgaron los testículos de los que habían matado ahí. Por eso son los bombillos. Yo no me voy a parar al frente a decir: no hagan el pesebre, el nacimiento, son unos idólatras, se van a ir al infierno. Yo lo que les voy a decir es que si la gorrita, si las luces, si el árbol, si el pesebre, si los villancicos, si los obsequios a los niños te hacen tener una actitud que adore a Dios, la gloria sea a Él. La gente esta noche está dispuesta más que en ninguna otra noche del año a otorgar el mayor regalo que se puede dar en el hogar. Ese mayor regalo se llama perdón. Esta noche se sienta a la mesa el rico y el pobre. Esta noche se sienta a la mesa quien nos hizo un bien y quien nos hizo un mal. Esta noche se sienta a la mesa el que mañana quizás nos va a traicionar. Pero el presente que nosotros podemos poner delante de los pies de Jesús se llama amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, pureza, templanza, perdón. Denle el mayor regalo para su cónyuge, para su esposo, su esposa. Obséquiele esta noche perdón. Un perdón genuino. Esta noche, así sea como los magos, la persona que va a sentarse a su mesa, así no tenga un conocimiento pleno de Dios, así sea una persona que confía en las imágenes o que adivina o que hace lo que usted quiera, así como eran los magos. Usted ofrézcale la paz que proviene de parte de Dios. Porque por su buena actitud, por su buena disposición, muchos serán ganados. No por lo lindo que usted hable, no por lo hermoso que usted transmita o repita los versículos. Que su actitud, que su proceder en la mesa le haga sentir a la gente que está en un espacio en donde el Rey de Reyes es Jesús. Quizás esta noche se puede conseguir lo que nunca antes se había conseguido en la casa. Obséquiele a su familia este regalo, el mayor regalo, el regalo que Cristo nos dio. Un amor genuino que trajo perdón, un perdón genuino que trajo salvación. Y esa salvación produce gozo en nosotros. Si estamos dispuestos en esta noche a regalar algo más que obsequios, a dar algo más que cosas materiales, yo les puedo decir que tengamos una feliz Navidad. Pongámonos de pie. Les invito solamente a mirar esto último.
Navidad es ese espacio donde el mundo reconoce a Jesús como Rey que dejó su trono para ser Dios, que se hizo hombre por amor a la humanidad. No impidamos que la gente lo reconozca así, aunque no tenga pleno conocimiento de quién es Jesús. Si lo quieren adorar, que lo adoren, que lo reconozcan como Dios, que lo reconozcan como Rey, que lo reconozcan como un hombre que sufrió en carne lo que tú y yo sufrimos, pero Él venció, y esa victoria también me da victoria a mí. Cierren sus ojitos. Mi Dios, en esta mañana yo te agradezco, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos, tus hijas que están en este lugar. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos dan esta tribu llamada los magos, que llegaron a adorar a Jesús, quizás sin saber muy bien lo que estaban haciendo, quizás todavía en sus pecados, en sus errores, pero, Señor, con un corazón genuino, buscando precisamente adorar al Salvador. Yo te pido que en esta noche, que el mundo ha destinado para recordar el nacimiento de Jesús, nosotros podamos ser parte, Señor, de ese ejército quizás de magos o de ángeles o de pastores que adoran al Dios de dioses y Rey de reyes. Señor, que podamos ser nosotros agentes de unidad, de cambio, que no seamos nosotros parte del que divide, del que dispersa, sino que diligentemente, Señor, persistentemente, busquemos agradarte con cada acción que tengamos, Señor, esta y todas las noches, esta y todos los días. Oramos, Señor, por ese familiar difícil. Oramos, Señor, por esa persona que nos ha hecho daño, Señor. Que quizás no nos quiere porque simplemente no nos quiere. Quizás no hemos dado ni motivo. Señor, si es que esta noche tenemos que sentarnos a la mesa y regalar perdón, ayúdanos. Danos fuerza, Señor, que tu Santo Espíritu nos sustente para poder perdonar. La mejor adoración que podemos darte es levantarte como Rey, es decir, no dejar que nuestras emociones puedan más que tu señorío, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a tener actitudes correctas. Ayúdanos a dejar delante de tu altar no solamente nuestra alabanza, nuestra adoración con la boca, sino a dejar nuestra vida delante de ti, Señor, para que tú, mi Dios, hagas tu obra completa y perfecta. Nosotros solo somos humanos fallosos, mi Dios, pero tú nos has llamado a ser reyes y sacerdotes, y aquí estamos, mi Dios. Ayúdanos, Padre. No mires la bajeza de tus siervos, Señor. Míranos con ojos de amor. Hoy queremos llegar a adorarte, mi Dios. Hoy queremos llegar ante tu trono a decirte gracias. Gracias por haber dejado tu reino, por haber dejado los ángeles que te servían, Jesús, para venir a esta tierra y nacer en un humilde pesebre donde están los animalitos, y a decirnos que tú no vienes a ser servido sino a servir. Gracias por ese ejemplo, Jesús. Enséñanos humildad, Señor. Enséñanos a proceder como procedió Jesús. Quizás no entendemos todo, Señor. Quizás no sabemos todo. Quizás tenemos aún prácticas que no están bien. Pero yo te pido, mi Dios,
Que esta noche nada ni nadie nos impida adorarte. Quizás no podremos dejar oro, incienso y mirra, pero sí podremos dejar perdón, gozo y paz delante de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo.